Buenas noches, corsarios. Nadie se va de esta vida sin pagar lo que uno ha hecho. Eso es lo que se dice. Este relato lo confirma. Puede que algunos se sientan identificados con ciertas cosas de este relato. Espero que lo disfruten. Voy a contar la historia de mi hermana Agustina, de cómo siempre fue mala persona. Mi nombre es Consuelo. Cuando Agustina era niña, siempre fue muy mentirosa y rebelde. Me duele decirlo, pero era tan mala. En varias ocasiones hizo cosas a otros niños. Le daban la queja a mi mamá, pero la verdad nunca hizo caso de nada para corregir a su hija. Para ella los demás eran los malos y su hija Agustina la víctima. En una ocasión Agustina peleó con una niña más chica que ella, y todo por un anillo de fantasía que la niña se encontró tirado en la calle. Agustina dijo que era de ella, se lo quitó a la niña. No conforme con eso, le jaló el cabello, y como era de esperarse, la mamá fue para darle la queja a mi mamá. Pero aún sabiendo que ese anillo no era de Agustina, mi mamá la solapó. Le dijo, pues, tu hija tuvo la culpa. Agustina solo estaba queriendo recuperar lo que era de ella. Tu hija ratera sin vergüenza y tú que todavía vienes a reclamar a mi casa. Y corrió a la señora de nuestra casa. Agustina se quedó muy contenta con un anillo que no le pertenecía. En ese tiempo mi mamá no sabía el mal que ella misma estaba buscando. Ese mal que le estaba haciendo por no corregir a su hija consentida. Pero eso era Agustina. Para mi mamá siempre tuvo una preferencia muy marcada hacia ella. Y a mis hermanos y a mí siempre nos hacía un lado. Todo era Agustina. Para mi mamá crecimos, mis hermanos se casaron, quedamos en nuestra casa. Tenía 19 años cuando conocí a Marco Antonio. Nos hicimos novios, nuestro noviazgo duró 2 años. Terminamos nuestra relación por culpa de Agustina. Ella empezó de intrigosa con Marco, inventó que yo me veía con otro muchacho. Por más que le dije a mi novio que eran mentiras, Agustina no me creyó. A los 6 meses de haber terminado, Agustina dijo que tenía novio y que lo iba a llevar a nuestra casa. Mi mamá dijo que estaba bien. Cuando Agustina llegó acompañada de su novio, yo no podía creerlo. Era Marco Antonio, mi exnovio, con el que apenas hacía meses había terminado. Yo enfrenté a los dos diciendo que era una falta de respeto haberse hecho novios. Pero Agustina, muy alterada y prepotente, me contestó, bueno, ¿en qué te afecta? Ya no son nada. Además a ti nunca te quiso, solo fuiste un pasatiempo. Marco Antonio no dijo nada, pero mi mamá me dijo que me callara y que no estuviera reclamando lo de Marco Antonio y que yo ya había pasado en el pasado. Yo me fui a mi habitación porque la verdad me sentí muy feo, que mi propia hermana me hubiera hecho eso. Pero también culpé a Marco, también era culpable de la humillación. Pero no fue todo Agustina y Marco, con el tiempo se casaron y así que mi exnovio se convirtió en mi cuñado. De verdad ya para ese entonces no me importó porque un hombre como él no vale la pena. Cuando tuvieron su primer hijo, Agustina no cabía de la felicidad. Todo lo que veía quería comprarle, pero con lo que no contaba era que saldría embarazada muy pronto. Cuando tuvo el segundo hijo, hizo lo mismo que mi mamá con nosotros. Al niño más chico no lo cuidaba igual que el mayor, no le compraba nada de ropa. Se dejaba al mayor, esa era la parte más pequeña, se notaba la diferencia entre uno y otro. Pasaron los años, conocí a una persona y me casé. Para ese tiempo mi papá ya había fallecido, así que se quedó sola mi mamá en la casa, pero como Agustina vivía muy cerca de ella y siempre fue su consentida, yo no me preocupé y me fui a vivir mi vida. Pero ya estando sola mi mamá Agustina se empezó a aprovechar de ella, quitando el dinero que mi papá le dejó como pensión. Yo al principio no me di cuenta, ni tampoco mis hermanos. Tampoco porque nos fuimos a vivir fuera de casa. Pero una de las vecinas de mi mamá me habló para decirme que Agustina la estaba maltratando. Y creía que hasta la golpeaba. Yo me enojé mucho y decidí ir a verla. No la avisé ni nada, mi mamá quería verla. Quería llegar de sorpresa.
Cuando llegué, mi mamá tenía un moretón en la pantorrilla. Me dijo que se había caído, pero yo no le creí. Más bien parecía como si lo hubieran pateado. Pero como no me constaba, me quedé callada. Por el viaje me sentía cansada y me fui a recostar un rato a la que había sido entonces mi habitación. No había pasado ni una hora cuando escuché que llegó Agustina. Empezó a insultar a mi mamá. Le estaba pidiendo, más bien exigiendo dinero. Yo salí muy enojada del cuarto y le dije, óyeme, no le grites. ¿Por qué tiene que dar dinero? Agustina me contestó. ¿Y a ti qué te importa? No te metas. Yo le dije, ya me enteré que has golpeado a mi mamá. Mala hija, Agustina le dijo a mi mamá, vieja chismosa. Le dije, para tu información, mi mamá no me dijo nada, pero me da gusto que tú solita te descubriste. Dios te va a castigar por golpear a la que te dio la vida. En ese momento me dio una cachetada y yo se la regresé. Se salió de la casa maldiciendo a mi mamá y a mí. Mi mamá lloraba, yo tenía muchas ganas de recordarle cómo la consintió y no le corrigió al tiempo sus berrinches y tantas cosas que le dejó pasar. Pero me aguanté. Los días que estuve en la casa no se volvió a aparecer Agustina y yo le propuse a mi mamá que se fuera conmigo a mi casa. Yo pensé que me iba a decir que no, pero aceptó irse conmigo. Al cerrar la casa me llevé a mi mamá conmigo. Antes de irnos, mamá quiso pasar a casa de Agustina para despedirse, pero lo único que sacó de Agustina fue que le dijera que ojalá se muriera, que la odiaba. Mi mamá se fue llorando, yo la quise consolar y le dije, ya se le pasará y vendrá a pedir perdón. Pasaron 2 meses desde que traje a mi mamá conmigo y de Agustina ni una llamada. Para mi mamá una noche mi mamá empezó con un dolor muy fuerte en el estómago. Me levanté y le di un té, pero el dolor no se calmó. Se quejaba mucho, así que mi esposo me dijo que la lleváramos al hospital. Ahí mi mamá y mi esposo nos llevó al médico. Dejando en observación por la mañana le hicieron varios estudios porque mi mamá se retorcía del dolor. Ningún medicamento, por más fuerte que le daban, ni siquiera calmaba el terrible odor que sentía. Pero lo extraño fue que todos los estudios indicaban que no tenía nada en su estómago. Estaba limpio. No tenía nada, pero mi mamá seguía viéndose muy mal. Las dieron de alta sin ninguna mejora. Pasaron los días. Mi mamá se veía peor. Le hablé a mis hermanos y también a Agustina. Me dijo que ella no tenía tiempo de ir, que no le interesaba lo que pasara con nuestra madre. Ya no le volvió a hablar. Pensé, ya sabe lo que hace. Llegaron mis hermanos junto con sus esposas para ver a nuestra madre. Ellos la llevaron con otros médicos, pero ninguno la curaba. Mi cuñada Patricia, que es muy creyente de la brujería, me propuso llevar a mi mamá con alguna curandera para ver si era brujería. Yo le dije, pero ¿quién le puede hacer algo así a ella? No tiene enemigos. Me contestó, no te vayas a enojar con lo que te voy a decir, pero tu hermana Agustina es para tenerle pendiente. ¿Sabes cómo la trató? Eso de golpearla, quitarle el dinero, yo le dije que tenía razón y nos pusimos a investigar. Y a dónde la podíamos llevar no faltó quien nos recomendara a una persona que se dedicaba a curar. Y esa señora nos dijo que sí era brujería y también que se la hizo fue Agustina. Me dolió mucho saberlo, pero mi mamá al saber que fue Agustina la que le hizo el mal, no se quiso curar por el miedo a que se le regresara. La señora me dijo que no le quedaba mucho tiempo si no se curaba a mi mamá. Dijo, respeta, es mi decisión y nos fuimos a la casa. Pasaron unas semanas y me decidí a regresar con la señora para decirle que no le iba a hacer caso a mi mamá y que la curara, aunque ella no quisiera. Pero la señora me dijo que mi mamá ya no tenía cura y que moriría muy pronto. Yo me regresé muy triste a ver morir a mi mamá. Después de una semana, mi mamá murió. Agustina no se presentó al funeral. Después de unos días le hablé solo para decirle que no tenía perdón de Dios y que tarde o temprano pagaría lo que hizo a nuestra madre. Y me contestó, tú no te preocupes, voy a pagar yo, no tú, y me colgó.
Pasaron 2 años de la muerte de mi mamá cuando me avisaron que Agustina estaba muy enferma y ya estaba en cama. Y sin poder levantarse cuando se dio cuenta de que ya era demasiado tarde, tenía cáncer, pero ya muy avanzado. Poco a poco se fue consumiendo hasta morir con terribles dolores. Yo se lo dije. Eso que le hizo a su propia madre lo iba a pagar. Nadie se va sin pagar.